Muy bien, ahí voy a detener la transcripción. La asistencia yo les voy a marcar. Este sería nuestra clase que tendríamos que haber tenido en la semana el jueves, ¿verdad? 16 sería, perdón. Entonces, yo nomás le voy a marcar después. No se preocupen con eso. Muy bien, está grabando ya. Excelente. Decía, entre otras cosas, de que por lo menos quiero esto dividir en dos partes, ¿verdad? La segunda ya grabé. Ay, ay, ay. Un ratito. Y la primera, por lo menos en la parte teórica, quiero aclarar con ustedes porque había cosas que quedaba pendiente. Entonces, eso en la clase siguiente vamos a tomarlo como números. Y en la próxima clase que tenemos otra vez, virtual, que sería el próximo sábado, entonces vamos a tomar la otra unidad desde la parte teórica. Vamos a aprovechar y toda la parte teórica vamos a tomarlo cuando damos así clase virtual, ¿verdad? Decía también, vamos a tratar de acortar siempre para que de repente no sea muy tedioso. Una consulta, se ve lo que está expuesto en la pantalla, ¿verdad? No les escucho. Sí, Si se ve, profe. vamos a empezar. Sí, se ve, profe. Excelente. Voy a poner mi auricular porque si no, parece que no sé si no me hablan o me hablan. Muy bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a mirar en esta parte de la unidad o del desarrollo del contenido programático? Bueno, bien, nosotros sabemos que la contabilidad, una parte de la contabilidad, que es la contabilidad de gestión y de costos, ¿verdad? Decíamos nosotros que nos sirve en realidad para tomar decisiones empresariales, ¿verdad? Muy bien, entonces esas decisiones más o menos se lo divide en decisiones a corto plazo y largo plazo. Después vamos a ir desglosando así qué tipos de decisiones serían, ¿verdad? Y este año, cuando tomamos, o perdón, este año y este semestre, gestión 2 ahí empezamos a ver un poco lo que era la proyección, ¿verdad? El presupuesto y la planificación. Lo que se ve en gestión uno más o menos es todo lo que es el costo, lo que ocurre dentro de un proceso productivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede ser un proceso productivo de fabricación de un equipo, de un bien, o también lo que nosotros siempre hablamos y tratamos de contextualizar, por ejemplo, la producción o la comercialización de repente de un bien o de un artefacto, un producto, porque las empresas que nosotros conocemos en nuestro entorno, la mayoría son empresas comerciales y de servicios, ¿verdad? Habrá también por ahí empresas que se dedican a la producción, ¿verdad? A la producción, pero son menos en realidad. Entonces, más nosotros nos enfocamos a ese tipo de empresas o más en realidad tenemos para tomarlo como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la contabilidad de costos entonces? A través de los números, ¿verdad? A través de la información que surge entonces tomar decisiones, ¿verdad? Y no solamente decisiones por errores, por ejemplo, porque la contabilidad de gestión uno nos enseñaba, por ejemplo, a ir tomando, por ejemplo, medidas, por ejemplo, de lo que ocurría en el proceso productivo, ¿verdad? Tanto en todos los elementos de costo, por ejemplo, en elementos de producción. Pero repetimos, lo que nos muestra, o repito, perdón, el presupuesto es por lo menos a través de la información que yo tengo, yo puedo ir tomando decisiones antes de que suceda. Eso es lo que venimos estudiando un poquitito en las unidades que le antecedieron a esta, ¿verdad? Y esta no se escapa mucho, ¿verdad? Es una continuación más de aquella, ¿verdad? Pero ahí dice entonces, dice que el papel de la información
administrativa en la toma de decisiones a corto plazo, ¿verdad? Yo tomo decisiones en la empresa, ¿verdad? O sea que en las empresas tomamos todos los días decisiones, pero las informaciones que surgen me tienen que ayudar para ello. Ahora bien, ¿qué tipo de información es lo que de repente yo puedo utilizar o yo debo, perdón, utilizar para tomar ciertas decisiones o tener como medida de control? No es una información que pasa, que se escucha o que cualquiera me dice, ¿verdad? Nosotros sabemos que desde la profesión, ¿verdad? Hay ciertas características que nos distinguen a nosotros porque tenemos una cultura empresarial. Entonces, manejamos entonces información y a través de ella tomamos decisiones, ¿verdad? Y ahí también ya nos enmarca en esta parte, ¿verdad? Dice, ante la globalización, ¿verdad? Decíamos nosotros en clases anteriores, ¿verdad? La globalización tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Su lado bueno es que nos permite estar intercomunicados en todos los aspectos en la esfera completa, ¿verdad? O sea que yo puedo comprar un producto desde la otra parte del mundo, si yo quiero, del planeta, si queremos llamarlo así. Yo puedo comerciar, yo puedo entender, yo puedo mirar, yo puedo observar qué hay en el mercado, qué producto se fabrica. Pero también hay una contraparte de eso, ¿verdad? De la globalización. ¿Qué es lo que la globalización de repente muestra, ¿verdad? Todo lo que yo sé hacer, todo lo que yo tengo, más o menos se conoce, ¿verdad? O sea que mi competencia, ¿verdad? Va a conocer el tipo de producto o de servicio que yo produzco, vendo o de repente yo le voy a ofrecer a la gente. También eso es parte de la globalización. Muy bien, dice que en estos tiempos vivimos, dice, en un mundo competitivo. Es impostergable, perdón, dice, un cambio de actitud en el uso de la información, ¿verdad? O sea que yo tengo que saber cómo manejarme con las informaciones que yo tengo, ¿verdad? Por parte de quien toma decisiones, ¿verdad? Durante muchos años, dice, debido a las fronteras cerradas y un proteccionismo exagerado, los precios eran altos, por ejemplo, los productos de baja calidad y no había competencia, ¿verdad? O sea que no había tanta competencia como hay en estos tiempos, ¿verdad? Actualmente dice, todos los países están obligados, primero, a acelerar el cambio tecnológico para lograr un crecimiento sostenido, ya que el nuevo entorno ofrece muchos retos y oportunidades. Y el éxito económico se logrará solo en la medida en que se incremente la competitividad, dice. En eso tenemos que trabajar. Como lo han hecho, por ejemplo, Taiwán, Corea, Malasia, Singapur, Chile y nos muestra unos cuantos países. O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Primerito tenemos que ser competitivo como empresa. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué yo necesito para ser competitivo? Dice. Primerito, dice, ¿verdad? Tengo que tener, dice, excelentes sistemas de telecomunicación y buenos sistemas de información. ¿Qué es eso? No es que necesito gente de repente que me informe nada más, sino que yo necesito en mi empresa conocer por lo menos el ámbito en el cual yo me dedico. Bien, necesito por lo menos, decía yo, conocer en qué se mueve, por ejemplo, mi competencia, qué vende, a qué calidad vende, por ejemplo. Y hablamos de productos y servicios indistintamente, por ejemplo, que sean oportunos, que sean relevantes, que sean confiables, condiciones vitales para tomar decisiones operativas y estratégicas. O sea que yo tengo que tener un buen sistema o tengo que tener en realidad conocimiento, si queremos, solamente que la palabra conocimiento a veces es muy básico, ¿verdad? Conocimiento acerca de del trabajo que yo tengo en realidad. Por esta razón, dice Ana, adquirió gran importancia la tecnología de contabilidad administrativa. Por ejemplo, el costeo basado en actividades. Y aquí vamos a hacer un subrayadito, por lo menos simbológico, ¿verdad? Costeo basado en actividades. Este es, vamos a tomarlo como número después, ¿verdad? O sea que en ejemplo práctico, perdón. De repente yo tengo que saber y ver qué actividad de lo genérico, de lo general que yo hago en la empresa, qué actividad en realidad me genera pérdida o me genera más ganancia. Y si decimos por actividad, podemos decir, por ejemplo, yo presto un servicio y dentro de aquello hay cuestiones de repente que no generan mucha utilidad.
Entonces yo puedo ir cambiando por distintas alternativas. ¿Para qué cosa? Para que yo tenga más utilidad. Ya lo dijimos también en clases y le voy a volver a repetir el día de hoy, ¿verdad? Hoy en día, si yo quiero ganar más, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Le preguntamos a una persona que no entiende mucho de administración y economía, nos va a decir entonces, vamos a aumentar el precio, ¿verdad? Vamos a tener más margen y ahí vamos a ganar más. Por ahí esa es la respuesta que muchas personas nos van a dar, pero contabilidad de costo nos enseña a nosotros que nosotros, esa no es la cuestión, porque de repente si bajamos la calidad del producto, por ejemplo, puede ser algo que yo hago para ganar un poco más o alzar un poquitito el precio o disminuir o ponerle modificar de cualquier manera ese producto o ese servicio, puede ser que yo vaya perdiendo mi cliente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el mundo es global, es competitivo, es encarnizado, entonces no podemos de repente dar luz en ese sentido, ¿verdad? O dar ventaja, si queremos decirlo de esa manera, a otras empresas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar expectante, ¿verdad? Estar latente por lo que nosotros hacemos y tenemos que tratar de hacer que sea lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave que yo tengo que manejar para tener un poquito más de ganancia, si quiero llamarla así, ¿verdad? Es el buen manejo de mi costo, ¿verdad? Hacer de que mi costo sea cada día más efectivo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Sino que tener menos pérdidas en todo lo que interviene en el proceso de servicio, si quiero llamarlo así, o en el proceso productivo, si queremos llamarlo así. No hay que olvidar, dice que para ser competitivo se requiere escuchar primero al cliente y eliminar en forma continua lo que no agrega valor, como yo les dije. ¿Verdad? Primero dice escuchar al cliente. Eso no significa solamente hablar con el cliente, ¿verdad? Sino que percibir de alguna manera también hablar, ¿verdad? Pero de alguna manera, ¿qué es lo que el cliente o los clientes buscan, ¿verdad? ¿Qué es lo que los clientes quieren en realidad, ¿verdad? Y eliminar constantemente de nuestra operatividad las actividades que no agregan valor para, por ejemplo, podemos decir un trabajo, ¿verdad? O de repente un producto. Tienes varias cosas, un producto, un servicio, como yo les dije al principio, y si hay algo, perdón, dentro de ella, que no agrega valor, entonces vamos a tratar de eliminar eso. Muy bien, la clave dice es administrar las actividades y el trabajo que realiza y que proporciona valor y consume recursos. Muy bien, las compañías que administran tanto el valor y los desperdicios, como yo le dije, verán subir sus utilidades, no solamente aumentar el precio para ganar más, por ejemplo, decíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es, tiene que administrar tanto el valor y los desperdicios, que si queremos llamarlo nosotros dentro de la contabilidad de costos, el manejo, ¿verdad? Podemos tenerlo como desperdicio o por lo menos conjugarlo como desperdicio. Dice que la cadena de valor de un autor con el cual nosotros trabajamos mucho con su material, Michael Porter, dice, es la tecnología por excelencia, dice, para diagnosticar qué actividades agregan o no agregan valor y para crear ventajas estratégicas, dice. Hay que tener, dice, por tanto, muy claro qué productos deben mantener la participación del mercado, como yo les dije, si hay actividades que no agregan valor, entonces podríamos desprendernos de ellas si fuera posible, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser incrementadas, verdad? O a quién le tenemos que incrementar, a aquellos que sí efectivamente generan valor, ¿verdad? ¿Cuáles deben cosechar los sembrados y cuáles deben descontinuarse, por ejemplo, ¿verdad? Este más o menos un cuadro de manejo de Michael, ¿verdad? Que casi no se ve bien, parece que. No sé si le voy a dar un poquitito, voy a salir de la pantalla completa. Creo que ahí se va a ver mejor. Muy bien. Más o menos así es una empresa, ¿verdad? Eso de acuerdo al cuadro que él nos muestra. La infraestructura de una empresa es, por ejemplo, financiación, planificación, relación con los inversores. Tenemos que manejar. En cuanto a la gestión del talento humano, es reclutamiento, capacitación, sistema de remuneración. Desarrollo de la tecnología, dice, diseño de productos, investigación de mercado, todos nos llevan al margen en realidad. Lo que nosotros queremos es más ganancia, por ejemplo. En cuanto a las compras, dice, componentes, maquinarias, publicidad y compañía.
Logística interna, dice, almacenamiento de materiales, concepción de datos, acceso de cliente. Operaciones, por ejemplo, montaje, fabricación, componente de operación de sucursal. Logística externa, dice, procesamiento de pedidos, manejo de depósito, reparación de informe, preparación, perdón, de informes, etc. Marketing y ventas, dice, fuerza de ventas, promoción de publicidad, exposición, presentaciones de propuestas. Y servicio postventa, que es muy importante, que hoy en día se maneja muchísimo. Por ahí, si Paola estás ahí, va a escuchar. Ella que trabaja en venta, creo que, ¿verdad? Instalación, soporte al cliente, resolución de quejas y reparaciones también, ¿verdad? Hoy en día no termina solamente con la venta. Si trabajamos, sigo repitiendo, en la venta de un producto o un servicio, no termina todo ahí, sino que después hay un seguimiento que tenemos que hacer en estos tiempos, ¿verdad? Porque creo que en el segundo material que grabé y preparé les comenté eso, ¿verdad? De que nos volvimos un poquito más específicos y especiales en ese sentido. ¿Pero por qué eso? Es porque hay mucha competitividad en realidad y los clientes se volvieron más exigentes, por eso nada más. Muy bien, todo esto dice depende de factores como la situación actual del mercado, por ejemplo, dice la estructura de costos de la empresa también, la tasa de crecimiento del mercado, los recursos de la empresa respecto a sus competidores, etcétera. Hoy en día el empresario que responda mejor que sus competidores, escuchen, un empresario que responda mejor que sus competidores, las siguientes preguntas logrará una ventaja competitiva. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si fuéramos administradores, ¿verdad? O si fuéramos consejeros o si trabajáramos en una consultoría, ¿verdad? Si la gente nos preguntara, ¿verdad? Algunas cuestiones que tiene que hacer diferente a la competencia y ahí nos muestra nos pone algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que conocer aquella persona que emprende, por ejemplo? Dice, ¿cuál es la estructura de costo de la empresa? Primerito eso. Por eso yo le decía y le destacaba la importancia del manejo de la estructura del costo de la empresa, ¿verdad? Eso es, cada día se tiene que hacer o se tiene que trabajar más en la eficiencia del manejo de costo de la empresa para que uno pueda subsistir, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Existir en el mercado, subsistir en el mercado y por supuesto crecer, porque una empresa que no maneje, perdón, su costo, es muy probable que no sobreviva en el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de costo de la competencia también, ¿verdad? Eso también ya nos permite hoy en día las informaciones, conocer, por ejemplo, ¿verdad? Más o menos cómo es o con qué material o con qué producto o con qué servicio trabaja nuestra competencia. ¿Por qué unos productos son más rentables que otros? También tenemos que manejar, ¿verdad? Si fuera compra y venta, por ejemplo, ¿por qué uno es más rentable que el otro, ¿verdad? Por ahí hasta es más barato, es más caro o lo que fuera, pero es más rentable, ¿verdad? ¿Qué precio se debe fijar a un determinado producto también? Eso es muy, muy importante también, ¿verdad? No es que le cargamos nomás un 35% más de margen y ahí decimos, este producto vamos a vender a este precio. Porque hoy en día ya depende mucho del mercado, de la competencia. Y ahí también está el margen que nosotros queremos ponerle. Hay algunas metodologías que les voy a mostrar al terminar esta unidad un poco del manejo, un poco del precio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ponerle precio, por ejemplo, a X producto, a X servicio? Em, ¿Cuándo y cuánto dice se deben aumentar o disminuir los precios? También, ¿qué beneficios se logra aumentando la participación en el mercado? Por ejemplo, hay personas que nosotros muchas veces conocemos y escuchamos, nos dice, ¿verdad? Que quiere vender más su producto en el mercado, quiere participar más en el mercado, ¿verdad? Pero por ahí, vender en demasía no le garantiza también tanta utilidad o rentabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué se logra en realidad si trabajamos más y si vendemos más? O si vamos a llevar a nuestra profesión después y vamos a poner nosotros un estudio contable y decimos, si yo trabajo con 3 clientes y yo gano tanto con estos 3 clientes, eh, por ahí, si pudiera, tuviera 10 clientes y ganara lo mismo y me hiciera trabajar más. Entonces, tratar un poco de ver en ese sentido. Entonces, si el aumento de trabajo, ¿verdad? Si queremos llamarlo así, o el aumento de participación, ¿verdad? Nos garantiza, perdón,
que haya esa diferencia, digo yo, a favor de nosotros, ¿verdad? Porque finalmente, ¿para qué uno va a trabajar? ¿Para qué uno va a producir más, por ejemplo, ¿verdad? Y si fuera servicio más, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a estar trabajando más, por ejemplo, si no voy a ganar más, ¿verdad? Porque finalmente todas las empresas, habíamos dicho, ¿verdad? Que trabaja con un fin común, el cual es generar ganancias, si queremos llamarlo así. ¿Cuánto cuesta perder también la participación en el mercado? La misma cosa, ¿verdad? En realidad, ¿cuánto cuesta? Podemos decirlo en términos monetarios, ¿verdad? Y en términos de cuando tomamos una decisión, hay muchas cosas de repente que nosotros podemos tomar. La misma cosa, con el mismo ejemplo, perdón, que les puse anteriormente. Por ahí uno ya trabajaba en demasía, ¿verdad? Ya no podía más, entonces dice, yo me voy a desprender de esto y no voy a más hacer este trabajo. Entonces, si por ahí nos cuesta un poquito de dinero, eso, ¿verdad? Pero después hay otros factores de la vida que nosotros ganamos cuando dejamos, por ejemplo, de hacer un trabajo, por ejemplo. Muy bien, la naturaleza de la información. Todas las organizaciones se ven comprometidas a realizar, perdón, un constante cuestionamiento para aprovechar mejor su insumo a corto y largo plazo. Volvemos a hablar de los insumos, ¿verdad? ¿Por qué? Decíamos que es importantísimo que las empresas manejen su costo, los recursos que tienen y los costos que tienen en realidad. Lamentablemente, dice, muchos ejecutivos la utilizan aún en forma tradicional, o sea que como antes, ¿verdad? Anteriormente decíamos que el costo se utilizaba nada más para, de repente, controlar las anomalías, ¿verdad? Es decir, solo como herramienta para evaluar el progreso de la compañía y ejercer el control, como yo les dije, como una herramienta de control de los costos, olvidándose de la importancia que tiene como fuente de información para facilitar la toma de decisiones también. Actualmente la misión de la contabilidad es modificar el comportamiento humano en aras de crear valor para los clientes y para los accionistas, un poco anticiparnos a esas decisiones. Sin embargo, los contadores han encarado la tarea de demostrar cuál es la verdadera función de su profesión en la toma de decisiones, dice, a través de diferentes investigaciones, por ejemplo. Por ejemplo, dice Lamont, dice, las del grupo de la Universidad de Illinois. Hay algunos trabajos que después también le voy a mostrar también, ¿verdad? Muy bien. Tipos de datos para las decisiones, dice. Hay algunos que son relevantes y otros que son irrelevantes, ¿verdad? En el apartado de la toma de decisiones dice a corto plazo, los costos se clasifican en relevantes e irrelevantes, dice. Los primeros son los costos que pueden ser incrementados o disminuidos. O sea que, ¿cuáles son los costos que pueden disminuir e incrementarse? Los costos relevantes ante un determinado curso de acción. En cambio, los costos son irrelevantes cuando permanecen constantes. O sea que no importa, es casi como un costo fijo, pero no es un costo fijo, ¿verdad? Después con el ejemplo también vamos a verlo bien, ¿verdad? Los costos relevantes, dice, son costos desembolsables, dice. Y es conveniente aclarar que ciertas partidas pueden ser relevantes en una ocasión e irrelevantes en otras también. Por ejemplo, dice, si se analiza la alternativa de fabricar una pieza o comprarla, la depreciación del edificio de la fábrica es irrelevante, ya que independientemente de la decisión que se tome, el costo no va a cambiar, por ejemplo. Muy bien. Bueno, el análisis marginal también, esto también le quería mostrar, por lo menos leer y tratar de explicar un poquitito, ¿verdad? Uno de los principales errores que se cometen al tomar una decisión, dice, es la manera en que se analizan los datos en relación con un problema, dice, ya que muchos administradores están acostumbrados a hacer los análisis por medio del sistema total, por ejemplo, ¿verdad? O sea que lo agarra y lo pone en una bolsa. Es decir, fusionan los datos relevantes con los irrelevantes para determinar la situación actual y la situación que puede surgir en el futuro, dice. La presentación y el manejo de datos se deben estructurar de tal modo que se pueda analizar mediante el sistema incremental o marginal. Es decir, solo deben preocupar los costos e ingresos que se verán alterados por la decisión que se piensa tomar. Volvemos a decir, nosotros tomamos decisiones en las empresas o los administradores, si queremos llamarle así, toman decisiones empresariales no por corazonadas, ¿verdad?
sino por datos y proyecciones que hay, ¿verdad? Eso más o menos nos muestra presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso un poco nos indica y nos dice análisis marginal que no podemos de repente nosotros generalizar, ¿verdad? Hay cosas de repente que funcionan para la empresa, que son relevantes para la empresa, que son necesarias para el ejercicio, por ejemplo, de ese trabajo. Y hay cosas de repente que nosotros podemos sí modificar, quitar, disminuir, ¿verdad? En aras del progreso de la empresa, ¿verdad? Un ratito, nada más. Ah, ya. Para la definición, les voy a leer ese y después ya les voy a soltar por esta primera parte, ¿verdad? Entonces, el análisis incremental dice, consiste, perdón, dice, en determinar el monto en que aumentaron o disminuyeron los ingresos, dice. Los ingresos, ¿verdad? Debido a una decisión específica. O sea que lo que yo percibí más, ¿verdad? O lo que perdí más, o lo que perdí, perdón, en ese caso, o lo que dejé de percibir por tomar una decisión específica. Así como los cambios que esa decisión provocó en los costos. Por ejemplo, disminuciones o incrementos, por ejemplo. Si se comparan los movimientos operados, dice, en los ingresos con los cambios en los costos, resulta un diferencial que se denomina utilidad incremental o pérdida incremental, según los efectos que provoque la decisión, que se puede calcular de la siguiente manera, y ahí él muestra el cuadro que después también vamos a mirar, ¿verdad? Esto por lo menos a modo de demostración, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos indica esto en realidad? Que por manipular o por cambiar cosas en el costo del producto, yo puedo ganar más o perder más, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿verdad? Estábamos nosotros diciendo, decisiones a corto plazo. ¿Qué tipo de decisiones a corto plazo puede haber o existir en una empresa? Todas las decisiones que se toman día a día en el ámbito empresarial, ¿verdad? Y a largo plazo, por ejemplo, son los que no se pueden modificar, préstamos hipotecarios o lo que fuera que hacemos. Entonces, todas aquellas decisiones nosotros tomamos a base de proyección e información. La vez pasada miramos, por ejemplo, la proyección del manejo de efectivo de una empresa. Eso lo hicimos en clase. Entonces, la idea es trabajar en que yo puedo proyectar eso dentro de una empresa. Y esto ya me habla mucho luego de la administración en realidad. Administración no es que nosotros vamos a ser administradores, sino que administración empresarial. Porque muchas veces, ¿por qué decimos que una empresa puede quebrar, por ejemplo? Y la vez pasada dijimos, por ejemplo, por el mal manejo de su costo, ¿verdad? Y esto nos dice, por ejemplo, que no es solamente se toma decisión en una empresa a base de errores. No, en realidad la contabilidad de gestión o de costos es también para eso, ¿verdad? Un poco para hacer proyecciones. Entonces, las proyecciones que yo tengo, ¿a base de qué voy a tener? A base de la información que yo puedo de repente recoger referente al trabajo que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera una empresa de producción, entonces nos decía un poco del mercado, el comportamiento del mercado, el crecimiento, temporada. Tengo que mirar un poco lo que es la competencia, ¿verdad? Con quién trabaja la competencia, qué tipo de producto. Y ahí ya también ya nos dio un poco de ítems que nosotros seguramente lo estudiamos en otras materias también, ¿verdad? En cuanto hasta la venta, ¿verdad? Final del producto. ¿Está bien? Entonces, más o menos esto es lo que quería mostrar en la primera parte. Decía yo, en la hora que ustedes dispongan, ya está la otra parte de la reunión con un ejemplo práctico, semipráctico, si queremos llamarlo así, en la plataforma para que ustedes lo puedan mirar. Y después de eso, el ejercicio que lo habíamos hablado en clase. Esta vez no sé si tienen alguna consulta al respecto. Esta reunión también, perdón, voy a tratar de grabar. Bueno, estoy tratando de grabar, de alzar en YouTube y a partir de eso entonces volver a alzar después en la plataforma para los compañeros que no estuvieron. Decía yo, la asistencia del día de hoy, los compañeros que están en la reunión van a llevar presente y los otros un poquito de no sé qué, ¿verdad? En cuanto al trabajo, si tiene de investigación, entonces ustedes me comparten en la plataforma y me escriben por Lari. Entonces también yo voy a estar mirando sin problema también. ¿Tienen alguna consulta al respecto? Ninguna, profe.
Vamos a estar preguntándote sí o sí sobre la tarea después. El ejercicio Sí, así mismo. es súper fácil. Es como el que ustedes hicieron, casi es su hermano mayor nomás, para no decir menor. Tu primo hermano. Esa es la palabra, correcta. Natalia, Araceli, No, profe, ninguno. no is. Natalia entró, no habló. ¿Estás Natalia o no estás? Ella Vamos. seguro está escuchando, doña Ah, profe, pero está con gente, ella tiene peluquería, pues. sí. En serio, ella es peluquera. Muy bien, voy a detener ya la grabación porque ya vamos a entrar en cuestiones personales.